Los amo con el amor de Jesús. En la vida, conocemos a personas que nos hacen las cosas difíciles. Esa persona puede ser un jefe o un colega en el trabajo, un esposo o esposa en casa y a veces alguien en la iglesia. Pero, ¿qué quiere Dios que hagamos cuando nos encontremos con algo así? A través del ensayo bíblico de hoy quiero compartirles sobre esto. Nos enojamos por una variedad de razones y a veces surgen nuestros sentimientos de ira. Estos sentimientos no son un gran problema en el mundo, pero si queremos ser unos cristianos maduros, debemos entrenar la obediencia hacia Dios. Cada que surgen estos sentimientos tenemos que dejarlos delante de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta formación? Pongamos un ejemplo. Hay momentos en los que nos sentimos ofendidos en el trabajo, en casa o en el servicio de la iglesia, debido a un desacuerdo con alguien. Cuando esto sucede, ¿qué hacemos normalmente? ¿Es usted bueno resolviendo problemas con la persona directamente? Si es así, eso es bueno. Pero mucha gente en realidad no hace esto. Cuando nos lastiman, hablamos mal sobre la persona que nos lastimó. Es decir, criticamos y condenamos. Pero el problema es que Dios no está complacido con nosotros de esta manera. Entonces, ¿qué querrá Dios que hagamos cuando nos enfrentamos a una situación como esta? Queremos aprender esto de un personaje de la Biblia. ¿Quién es? Moisés. Era un hombre de dos naturalezas. Hasta los 40 años Moisés era una persona que no podía soportar ni las cosas más pequeñas. Podemos ver que incluso mató a una persona por enojo. Pero, ¿qué sucede cuando Moisés, que ha mostrado este carácter, envejece? Se convierte en una persona que puede manejar sus propias emociones y enojo. ¿Cómo es posible? Dios quiere que aprendamos esto. Si hay alguien que nos está poniendo difícil las situaciones en este momento, queremos aprender qué hacer a través de la vida de Moisés, que empezó a ser diferente ya que fue probado en el desierto. A partir de un evento registrado en Números, podemos ver cuán diferente es. También podemos aprender qué hacer cuando alguien nos molesta. Mientras Moisés estaba en el desierto, después del éxodo, ocurrió un incidente. La multitud se rebeló. Le dicen a Moisés: ¿eres el único líder? Podemos ser líderes como tú. Causaron un golpe de estado. Pero, si Moisés hubiera tenido la edad de 40 años, diría: ¿qué? En el mejor de los casos esto es una traición cuando los saqué de la esclavitud. ¿Creen que los dejaré en paz? Pero en Números 16, del 4 al 5, registra lo que hizo Moisés. ¿Saben lo que hizo cuando vio esta rebelión? Se dice que cuando Coré y la multitud se rebelaron, Moisés no peleó contra ellos, pero cuando escuchó esto, cayó al suelo y oró. No expresó sus emociones primero, sino que se arrodilló ante Dios. Cuando hay alguien que nos pone las cosas difíciles, en lugar de enojarnos o culpar a esa persona, Dios quiere que nos arrodillemos ante Él por el problema. Entonces, ¿qué hizo Moisés prácticamente? La solución del problema se la confió a Dios. No actuó de acuerdo a sus sentimientos. ¿Te atreves a hacerme esto? ¿O cómo pudiste hacer esto? Moisés, quien controló sus emociones, Dios le dijo: eres más manso que cualquier otra persona. Este es el método que Dios quiere que hagamos cuando haya alguien que nos ponga difícil las situaciones, y es lidiar con las emociones. Cuando hay alguien que nos enoja o nos molesta, nos critica y condena por detrás, Dios quiere que nos arrodillemos ante Él en oración y le encomienden el asunto. Al reaccionar de esta manera es poner mis sentimientos del lado de Dios. Pero alguien podría decir: si lo entiendo con la cabeza, pero ¿qué pasa con mis sentimientos? ¿Qué haces con el enfado que provoca esa persona? Ni siquiera puedo dormir bien por su culpa. Sí, eso es correcto. Si alguien nos ignora y nos lastima, es natural que se sienta enojado. Sin embargo, debemos recordar que Moisés tenía estos mismos sentimientos, pero él no lo desahogó a los hombres. Significa que no lo solucionó por medio de nadie, ni de palabra, ni de hecho. Entonces, ¿cómo lidió Moisés con sus inevitables emociones? Significa que dejó su ira delante de Dios. Moisés no peleó cara a cara con el que causó la ira, ni criticó ni condenó a nadie. ¿Qué hizo en su lugar? Mientras oraba, le expresó sus sentimientos a Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esta respuesta es una forma de fe, poner nuestros propios sentimientos a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Hay personas a nuestro alrededor que nos hacen las cosas difíciles? ¿Qué quiere Dios que hagamos con esa persona? Por supuesto, hacer esto como Moisés no es fácil, porque cuando estás molesto es difícil controlarlo. Entonces, el entrenamiento es necesario. No será fácil al principio, pero mientras tratamos de ser como Moisés, nos encontraremos cambiándonos lentamente.
veremos los frutos de la paciencia y la mansedumbre en nuestra vida. A través de la perseverancia en esta vida, nos volveremos más sensibles espiritualmente y nos sentiremos más cómodos al caminar con Dios. De alguna manera, siempre debe haber una o dos personas a mi alrededor que todavía me molesten. De ahora en adelante, siempre que tratemos con estas personas, usemos esta oportunidad como una herramienta para hacer crecer nuestra fe. Tengan a su lado un compañero de entrenamiento para que pueda crecer. Cuando alguien en casa, alguien en el trabajo o alguien que conocemos nos hace las cosas difíciles, vayamos a la iglesia con ese corazón a nuestro lugar secreto y reaccionemos como Moisés. Si confiamos todo a Dios, creemos que su consuelo y su obra que levantó la vida de Moisés estarán con nosotros en nuestra vida.